Entrando ya en el tercer apartado del curso, vamos a analizar o dar algunos datos generales de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Como vimos, el número uno es el propósito de poner fin a la pobreza. Es verdad que la pobreza mundial se ha reducido a la mitad desde el año 2000, pero en las regiones en desarrollo hay personas que siguen viviendo con menos de 1, dólares diarios. Eh, Hay avances significativos en muchos países de Asia Oriental, Sudoriental, pero casi el 42% de la población del África subsahariana continúa viviendo por debajo del umbral de la pobreza. La pobreza es un problema de derechos humanos. Eh, Se traduce la pobreza en hambre, en malnutrición, en falta de vivienda digna, en falta de acceso a los servicios básicos como la salud o la salud. Por eso hay que canalizar el crecimiento objetivo con el fin de acabar con la pobreza. Aunque parezca paradójico, en los países ricos también existe lo que es el cuarto sector, porque hay en los países ricos 30 millones de niños que crecen pobres en nuestro entorno. Hoy en día aproximadamente unos 800 millones de personas, no llega pero casi, vive por debajo del umbral de pobreza. La pobreza incluso se da entre la población trabajadora. ¿Dónde se concentra la mayoría de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza? Pues principalmente en Asia Meridional y en África subsahariana. En el 2016, por ejemplo, solo el 45% de la población mundial estaba amparada efectivamente por un sistema de protección social con al menos una prestación en efectivo. ¿Cuáles son, por tanto, ante estos diagnósticos, cuáles son las metas que se proponen? Pues se proponen, como vemos en la diapositiva, 5 metas y 2 instrumentos para lograr esas metas. La primera meta es erradicar para 2030 para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema, es decir, los que viven con menos de 1,25 dólares al día. Reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a cada una de las definiciones nacionales. Implementar a nivel nacional aquellos sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluido niveles mínimos, y lograr una amplia cobertura de las personas pobres y sobre todo de las vulnerables. La meta número 4 es garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y las personas vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, y también puedan acceder a la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, a la herencia, recursos naturales, nuevas tecnologías, etc. También se quiere fomentar la resiliencia no solamente de los sistemas, sino de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos. ¿Cómo se quiere conseguir estas 5 metas? Pues con el propósito de garantizar una movilización significativa de recursos de cualquier fuente, tanto públicas como privadas, como una mejora en la eficiencia de los sistemas de cooperación al desarrollo y también crear marcos normativos sólidos en los planos gubernativo nacional, regional e internacional sobre la base de la estrategia del desarrollo en favor de los pobres que tenga en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. El segundo objetivo del desarrollo sostenible lleva por título el hambre cero. Se es consciente de que el sector alimentario y el agrícola hoy en día ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. Hay que gestionarlo, es verdad, de forma adecuada y sostenible, tanto la agricultura como la silvicultura como la acuicultura, pero gestionadas de esa forma, ahora mismo con las tecnologías que tenemos, son suficientes para suministrar comida y alimento para todas las personas.
No se niega que efectivamente hay procesos de sobreexplotación, tanto en suelos como en los océanos, como en agua potable, pero sobre todo agravado por el cambio climático. Pero se es consciente, se sabe que las tecnologías de las que disponemos actualmente nos permiten hacer una agricultura más sostenible. Por eso hay que reformar el sistema agrario y alimentario mundial si queremos nutrir sobre todo a los 800 millones de hambrientos que existen actualmente en el planeta y a los 2000 millones de personas más que vivirán en el año 50. Hay que invertir en agricultura. ¿En qué se debe actuar? Pues principalmente en proporcionar alimentos para todos, en incidir en la seguridad alimentaria, en la sostenibilidad de los recursos, en mejorar las pequeñas explotaciones agrícolas, aumentando los ingresos de los pequeños agricultores y sobre todo en hacer un uso más eficiente de los alimentos, intentando que sobre todo el primer mundo desperdicie los menos alimentos posibles a través de unas cadenas a unas cadenas de distribución totalmente eficientes. En este objetivo se plantean 5 metas y 3 instrumentos o reforzamientos de políticas internacionales para conseguirlo. Sobre todo, poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, principalmente a los pobres, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Por poner fin también a las formas de malnutrición, incidiendo en los niños menores de 5 años, porque una malnutrición en ese tramo de edad afecta a todo el desarrollo posterior del niño. Hay que duplicar la producción agrícola. Si queremos alimentar a toda la humanidad, a los que seremos en el año 2050, no queda más remedio. Y este incremento de la duplicidad agrícola hay que hacerlo garantizando una renta mínima a los agricultores. Los sistemas de producción y las prácticas agrícolas deben ser resilientes, aumentando la productividad, y deben ser capaces de afrontar los retos climáticos a los que estamos sometidos. Hay que mantener también la diversidad genética de las semillas, porque esto es garantía de que manteniendo esa diversidad genética, con ello se puede hacer frente a los retos que nos presenta el cambio climático, a las nuevas plagas. ¿Cómo se hace esto? Pues aumentando la cooperación internacional, las inversiones en infraestructura, corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, con medidas de buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimenticios, etcétera. Es decir, que se proponen incidir en la cadena de producción y en la cadena de comercialización y distribución para mejorar la eficiencia en la distribución de los alimentos. El tercer objetivo es el que hace referencia a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Para lograr estos objetivos hay que extender el cuidado sanitario hacia el mayor número de personas posible. Como os pongo en la diapositiva, con un gasto de 1.000 millones de dólares en cobertura vacunal se puede salvar la vida de 1 millón de niños cada año. Por tanto, son retos que se pueden conseguir. Los éxitos que tuvieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el tema sanitario, como os pongo ahí, de la disminución de muertes del año 2000 a 2017, es una muestra de que con no demasiada inversión se pueden conseguir un éxito en las políticas sanitarias, sobre todo a través del sistema vacunal. ¿A qué retos debe hacer frente? Bueno, pues debe hacer frente este objetivo a combatir sobre todo la muerte materna, que se quiere rebajar a menos de 70 fallecimientos por cada 100.000 nacidos, nacimientos de la madre. Cada día mueren 17.000 niños menos que en 1990, estamos en el 2019.
La generalización de las vacunas ha aumentado, la salud materna se ha conseguido con respecto al año 1990 reducir la muerte, todas las enfermedades endémicas relativas a paludismo, tuberculosis, SIDA, se han conseguido cierto éxito en la erradicación y todo eso gracias a la cooperación internacional que se puso en marcha a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dentro de este objetivo, las metas que se pretenden conseguir son 9 a través de 4 instrumentos. Como ya dije antes, una de las metas es reducir la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, en poner fin a la muerte de los recién nacidos y niños menores de 5 años, a poner fin a las epidemias del SIDA, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales, a reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante supervisión y tratamiento, promoviendo la salud mental y bienestar, a fortalecer y prevenir el tratamiento del abuso de sustancias nocivas, a garantizar el acceso universal a todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información, educación e integración de la salud, lograr una cobertura universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades a causa de los productos químicos peligrosos y por la polución y la contaminación del aire, el agua, el suelo, apoyar las actividades. ¿Cómo se quiere conseguir todos estos objetivos? Pues fortaleciendo el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, apoyando actividades de investigación y desarrollo de la vacuna y medicamentos contra enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en vías de desarrollo, aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento y la capacitación y retención del personal sanitario en los países en desarrollo, reforzar la capacidad de todos los países, especialmente los más vulnerables, en materia de alerta temprana de cualquier tipo de epidemia, reduciendo riesgos y gestión de riesgos para la salud nacional y mundial. Es decir, que lo que se pretende es aportar mayor formación y mayor financiación para la consecución de este objetivo. El siguiente objetivo es el que hace referencia a una educación de calidad. Aunque efectivamente se habían conseguido bastantes logros desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del periodo 2000 al 2015, todavía y ha aumentado la tasa de matriculación en enseñanza primaria de los países en vía de desarrollo, alcanzando el 91%, todavía hay 57 millones de niños que siguen sin escolaridad. Estos 57 millones de niños son aproximadamente en edad primaria el 22% de los 265 millones de niñas y niños que no están escolarizados. Las razones de esta escolarización principalmente están ligadas a la escasez de profesores capacitados, a las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo, a la dificultad del acceso que tienen poblaciones rurales hacia esas escuelas y por tanto hay que incidir en la mejora de ese tipo. Todavía en el mundo hay 617 millones de jóvenes que carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización. Como os pongo en la diapositiva, 750 millones de adultos son aún analfabetos. ¿Cuáles son las metas que se quieren conseguir dentro de este objetivo? Pues son principalmente 7 metas a través de 3 instrumentos. Lo que se quiere conseguir es que todos los niños y niñas terminen la enseñanza primaria y secundaria, que tiene que ser gratuita, equitativa y de calidad. Se quiere asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad. Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen competencias necesarias en aspectos técnicos y profesionales.
Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y formación profesional, sobre todo para las personas vulnerables. Asegurar que todos los jóvenes y adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, educándolos, por tanto, en cuestiones medioambientales. ¿Cómo se quieren conseguir estas metas? Pues sobre todo construyendo y adecuando las instalaciones educativas, teniendo en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad. Aumentar el número mundial de becas para los países en desarrollo, principalmente los países menos adelantados y los países correspondientes a estados insulares, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluido la formación profesional, y sobre todo en ingeniería y en nuevas tecnologías en los países desarrollados. Aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante cooperación internacional para la cooperación y formación de los docentes en los países en desarrollo. Es decir, hay que facilitar tanto económicamente como con personal el que los países en vías de desarrollo puedan mejorar sus sistemas de calidad. El quinto objetivo de desarrollo sostenible hace referencia a la igualdad de género. En este objetivo se parte de unos datos preocupantes, por ejemplo, que por término medio las mujeres ganan un 24 menos que los hombres en el mercado laboral. Se parte también de unos datos relativos a la mutilación genital alarmantes, a la violencia ejercida sobre las mujeres, al matrimonio infantil menor de 18 años o forzado. Es decir, que hay que hacer frente a todo ese tipo de retos. Hay que saber, por ejemplo, que hay 49 países que no tienen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Es decir, que se ha avanzado, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Hay 18 países, por ejemplo, en el que los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 países las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia y en 49 países, como ya he dicho, no existen leyes de protección de las mujeres. Hay que luchar, por tanto, con la extensión de los derechos, sobre todo en favor de los más vulnerables, que en este caso son las niñas y las mujeres. ¿Cómo se quiere luchar contra estas lacras? Pues principalmente a través de 6 metas y con 3 instrumentos. Las metas son, la primera de ellas, lógicamente, poner fin a cualquier tipo de discriminación contra las mujeres y las niñas. Eliminar todas las barreras, todas las formas de violencia contra la mujer y la niña en los ámbitos público y privado, incluida la trata y la explotación sexual. Eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, el precoz y forzado y la mutilación genital. El reconocer y valorar, tanto incluso en los países en desarrollo como los nuestros, los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, mediante unos servicios públicos y una protección social al que accedan ese tipo de mujeres que tienen ese tipo de trabajo. Hay que asegurar también la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos político, económico y social. Hay que asegurar el acceso también universal a la salud sexual y reproductiva, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. ¿Cómo se quieren conseguir estos 6 objetivos? Pues sobre todo emprendiendo reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derecho a los recursos económicos, el acceso a la propiedad, incluso de las explotaciones agrícolas, que hay una desproporción alarmante entre los propietarios hombres y mujeres. Deben tener un control, por tanto, de la propiedad de la tierra y a cualquier otro tipo de servicio financiero, incluso a la herencia. Hay que mejorar también la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres. Y hay que aprobar y fortalecer políticas acertadas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. Esos son los instrumentos con los que se pretende luchar para conseguir este objetivo. El tercer objetivo de desarrollo sostenible hace referencia a la necesidad de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. ¿Qué agua? Lógicamente el agua libre de impurezas y accesible para todos porque es parte esencial del mundo en el que queremos vivir.
A este respecto, por ejemplo, os doy un dato. Ahora mismo la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este porcentaje puede aumentar debido al cambio climático y debido fundamentalmente al incremento poblacional. Es verdad que se han hecho bastantes avances con respecto a lo que había en el año 2000, gracias al cumplimiento de los objetivos que se habían previsto en los objetivos del milenio. Pero todavía estamos lejos de conseguir que este recurso sea accesible para todos. Algunos de los datos que doy, por ejemplo, es el referido a que hay 785 millones de personas aún no cuentan con servicios básicos del agua potable. El agua no solamente es un recurso que lo utilizamos las personas, sino que el 70% del agua potable se utiliza para fines agrícolas. Por ejemplo, un dato curioso, hacen falta 3.000 litros de agua para producir una hamburguesa, para que veáis un poco la importancia que tiene el agua. Y otro dato curioso, hacen falta 4 litros de agua para producir una botella de litro. Esto es lo que se llama el consumo no visible del agua, es decir, el agua lo consumimos no solamente cuando lo utilizamos en la agricultura, sino cuando bebemos, cuando nos duchamos, para los servicios de saneamiento, sino que el agua forma parte de la cadena de producción. Y producir un coche, producir una botella de agua, producir una hamburguesa, a través de toda la cadena de producción consume ese tipo de recursos. Por tanto, estamos hablando de un recurso esencial para la vida. Cada día, por ejemplo, alrededor de 1.000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el río, como hemos dicho. ¿Cuáles son las metas, por tanto, que se pretende conseguir para hacer frente a estos retos? Pues son fundamentales 6 metas y a través de 2 instrumentos. La meta primera es que en el año 2030 hay que asegurar el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Hay que asegurar el acceso a los servicios de saneamiento y higiene adecuados y equitativos para todos, poniendo fin a la defecación al aire libre. Hay que mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar. Hay que aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores, agrícola y poblacional, y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el establecimiento y el abastecimiento de agua dulce. Hay que implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza. Hay que proteger y restablecer los sistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues sobre todo ampliando la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de actividades y programas relativos al agua y sobre todo apoyando y fortaleciendo la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y del saneamiento. El séptimo objetivo de desarrollo sostenible es el que se refiere a la necesidad de garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. El consumo de energía está relacionado con el 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, para que veamos un poco la importancia de este factor. 9 de cada 10 personas en todo el mundo tienen acceso a energía eléctrica. Lo que se ha conseguido es un logro que se ha conseguido en los últimos años. La energía, por tanto, es fundamental para todos los desafíos y oportunidades a los que debe hacer frente. Es fundamental para el empleo, para la seguridad, para el cambio climático, para la producción de alimentos. Por tanto, hay que asegurar un acceso universal de la energía para todos, de una energía barata, sostenible y moderna. Las tecnologías incluso deben emplearse y deben fabricarse con el menor consumo de energía posible. Hoy en día, más de 3.000 millones de personas, la mayoría en Asia, en África subsahariana, todavía cocinan con combustibles muy contaminantes y con tecnología poco eficiente, con lo que hay que reducir esa acción. Hay que avanzar en todos los ámbitos de la energía sostenible.
Por ejemplo, como datos que os quiero destacar es que el 13% de la población mundial aún no tiene acceso al servicio moderno de electricidad, a que aquí hay que evitar el consumo o la contaminación del aire en locales cerrados por uso de combustibles contaminantes, que causó más de 4 millones de muertes en 2012 y 6 de cada 10 de estas fueron mujeres y niñas. ¿Y cómo se quiere conseguir corregir este tipo de ineficiencia? Bueno, pues fundamentalmente son tres metas las que se quieren conseguir con este objetivo. Es garantizar el acceso universal al servicio energético asequible, fiable y moderno. Aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de las fuentes energéticas. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Estos tres metas, ¿con qué objetivo se quiere conseguir o con qué instrumento? Como siempre, aumentando la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a energía limpia, incluida la fuente renovable, la eficiencia energética, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicio energético moderno y sostenible para todos en los países de desarrollo, en particular para los países menos adelantados, es decir, extender los avances en eficiencia energética para todos, con independencia de que haya países que a lo mejor no puedan pagar esa transferencia tecnológica y haya que ayudarlos. Pasamos al objetivo 8, que hace referencia a la necesidad de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos. Un dato, por ejemplo, destacable en este apartado es que el número de empleos necesarios cada año para que las personas que acceden al mercado laboral nuevo puedan tener trabajo, esa necesidad de empleo asciende a 30 millones de empleos. Este es un reto que hay que conseguir a pesar de que hay otro dato preocupante que es el de la futura tecnificación económica y la robotización principalmente va a eliminar determinados puestos de trabajo. Pues ese es el reto que hay que afrontar en este objetivo. Es verdad que la tasa del crecimiento del PIB suele aumentar cada año, pero todavía hay muchos países que son los menos adelantados en los que la tasa de crecimiento en lugar de subir están desacelerándose y está muy lejos de alcanzar el 7% como objetivo para 2030. Se quiere dentro de este objetivo llegar principalmente a 10 metas a través de dos instrumentos y las 10 metas principales son el de mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con cada uno de los países, la circunstancia económica de los países, de tal forma que se alcance el 7% anual en los países menos adelantados, un crecimiento del Producto Interior Bruto. Hay que lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. Hay que promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas, creación de puestos de trabajo decentes y el emprendimiento y la creatividad y la innovación. Hay que mejorar la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente conforme a los marcos internacionales que se han aprobado. Hay que lograr el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes. Hay que reducir la proporción de jóvenes que no están empleados. Hay que adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la forma contemporánea de esclavitud y la trata de personas y asegurar y eliminar de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento de los niños soldados. Hay que proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, incluso los migrantes, las mujeres migrantes, los empleos precarios. Hay que poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Hay que fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. ¿Cómo se quieren conseguir estas 10 metas?
Pues aumentando el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular de los países menos adelantados, y sobre todo desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Entramos en el objetivo 9, que es el que hace referencia a la necesidad de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Volvemos a ver que la palabra resiliente va a ser una palabra que nos va a acompañar en todos los temas de desarrollo sostenible. Un dato curioso es que el efecto multiplicador del empleo que tiene la industria repercute de manera positiva en la sociedad. Cada empleo en el sector manufacturero crea 2,2 empleos en otros sectores de la economía. Por eso es importante seguir invirtiendo en la industria. Un dato curioso en el tema de la industrialización, sobre todo en el nivel económico agregado a la industrialización, es que, por ejemplo, en la actualidad, el valor agregado de la industrialización per cápita es de solo $100 en los países menos desarrollados, en comparación con más de $4.500 tanto en Europa como en América del Norte. Es decir, esto está ligado a la inversión de tecnología. Hay muchos retos a los que debemos hacer frente, porque la industrialización en los países en desarrollo es demasiado lenta. El 16% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda ancha móvil. Para muchos países africanos, sobre todo con los de menos ingresos, las limitaciones en materia de infraestructura afectan a la productividad de las empresas en alrededor de un 40%. Eh, las pequeñas y medianas empresas que se dedican al procesamiento industrial y la producción manufacturera son las más críticas en las primeras etapas de la industrialización y son las más creadoras de empleo. Otro sector en el que se puede mejorar es en la producción agrícola, en la transformación, sobre todo en la transformación de los productos agrícolas. Por ejemplo, en los países en desarrollo, apenas el 30% de la producción agrícola se somete a procesos industriales, cuando este porcentaje en los países desarrollados es el del 98%. Veis aquí una brecha y un sector en la que se puede invertir. Las metas a las que se quiere alcanzar o a las que se quiere llegar dentro de este objetivo son principalmente 5. Por ejemplo, desarrollar infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas. ¿Para qué? Para apoyar el desarrollo económico, el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Hay que promover una industrialización inclusiva y sostenible, aumentando la contribución de la industria en el empleo. Hay que aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, sobre todo en los países en vía de desarrollo, a los servicios financieros, porque es necesario en los primeros pasos, sobre todo de cualquier actividad industrial, la capitalización para mejorar o para implantar y para desarrollar la industria. Hay que modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo aquellas tecnologías que sean limpias y ambientalmente sostenibles. Hay que aumentar, por tanto, la investigación científica, mejorando la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países. ¿Cómo se consiguen estas 5 metas? Pues sobre todo facilitando el desarrollo de infraestructura sostenible y reciente en los países en desarrollo mediante su apoyo financiero, tecnológico y técnico, apoyando el desarrollo de tecnología y la investigación y la innovación nacional en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio que propicie también la diversidad industrial. Hay que aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y a las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2030. El objetivo número 10 hace referencia a la necesidad de reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Es verdad que desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha ido avanzando, pero los avances son menores de lo esperado.
Siguen existiendo sobre todo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos y a todos los bienes productivos. Y aunque, curiosamente, aunque se haya reducido la desigualdad entre los países, es decir, que aquellos países menos adelantados, los países en vía de desarrollo, han logrado alcanzar tasas mayores de desarrollo, la paradoja es que dentro de los países desarrollados han aumentado los índices de desigualdad. Un dato curioso es, por ejemplo, el que se pretende, aparte de no dejar nadie atrás, es que en el año 2016 más del 64% de los productos que los países en desarrollo exportaban a los mercados mundiales se encontraba con aranceles nulos, aumentando con respecto al año 2010 un 20%. Es decir, que esto hace referencia a la equidad en las relaciones comerciales y sobre todo en que a través de un comercio equitativo y justo los países desarrollados abran sus mercados a los países en vía de desarrollo como para que tengan la forma o sea uno de los medios para hacer progresar su industria. Es verdad que ha disminuido la mortalidad materna, como ya hemos dicho, pero en algunas zonas rurales, sobre todo de los países más vulnerables, siguen existiendo una tasa de mortalidad por cada nacimiento importante. ¿Cuáles son las metas que se quieren conseguir a través de este objetivo? Pues son fundamentalmente 7. Uno de ellos es mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. En potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, con independencia del sexo, discapacidad, raza, edad, etc. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando leyes y políticas y prácticas discriminatorias. Adoptando políticas, especialmente en materia fiscal y salarial, de protección social para extender la protección al mayor número de población posible. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales, fortaleciendo la aplicación de esos reglamentos. Asegurar mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales, en la que todos sabéis están sobre representados los países más desarrollados. Se tiene que facilitar también la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de todas las personas, mediante políticas migratorias planificadas y bien gestionadas que no supongan cerrar absolutamente la frontera. Estas 7 metas, ¿cómo se quieren aplicar? Sobre todo con las siguientes herramientas, aplicando el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular de los menos adelantados, según los acuerdos que ya se han tomado en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Hay que fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa para los estados con mayores necesidades, sobre todo los africanos. Hay que reducir a menos del 3% los costos de transacciones de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesa con un costo superior al 5%. Es decir, hay que favorecer que los emigrantes que tienen trabajo en los países ricos, las transferencias de dinero que hacen a sus países de origen estén bajo mínimos en cualquier tasa impositiva que se les ponga. El objetivo número 11 es el que ya hemos comentado y es el que constituye el centro de este curso, que es el que pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Se parte de la idea de que el mundo en los próximos años va a ser fundamentalmente un mundo urbano. Y ese desarrollo urbano, esa concentración en las áreas urbanas, sobre todo en los países desarrollados, va a esa concentración urbana, el 95% de esa concentración urbana se va a dar en los países en desarrollo. Las ciudades son hervideros de ideas, de comercio, de cultura, de ciencia, de productividad, de desarrollo social y mucho más. Hay que fomentar el desarrollo sostenible de las ciudades. Hay que ser conscientes de que esta concentración urbana va a incrementar
los problemas que actualmente se encuentran en algunas ciudades y en el saneamiento urbano, como la degradación del medio, problemas de seguridad, problemas de barrios marginales, pero todo eso es lo que se quiere hacer frente a través de las distintas metas. Si actualmente la mitad de la población mundial, aproximadamente 3.500 millones de personas, vive en ciudades, se prevé que para 2030 esos 3.500 pasen a 5.000 millones de personas. También actualmente viven más de 800 millones de personas en barrios marginales, la mayoría en Asia, en África, en Asia Oriental y Suroriental, con lo que hay que incidir en ese aspecto. Todo este proceso urbanizador crea una presión enorme sobre el agua, sobre el entorno de la vida, sobre la biodiversidad, sobre la salud pública. Por tanto, hay que conseguir limitar o minimizar ese tipo de impacto. ¿Cuáles son las metas que se pretenden conseguir? Principalmente 7. Son que todas las personas hay que asegurar su acceso a viviendas y servicios básicos y adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales. Hay que favorecer y proporcionar acceso al sistema de transporte seguro, asequible, accesible, sostenible para todos, mejorando la seguridad vial y sobre todo incidiendo en las necesidades de aquellas personas más vulnerables, como pueden ser las mujeres, los ancianos, los niños. Hay que aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión, ¿cómo? Haciendo participar a todos los sectores de la sociedad en esa planificación. Hay que proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Hay que reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluso relacionados con el agua. Hay que reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, sobre todo en los países desarrollados. Hay que proponer acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles dentro de las ciudades, principalmente a personas de edad, mujeres, niños, discapacitados. ¿Cómo se quieren conseguir esas 7 metas? Pues apoyando los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, las perurbanas y las rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. También hay que aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos urbanos que adopten e implementen políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de recursos, mitigar los efectos del cambio climático y, sobre todo, por último, proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. El objetivo 12 es el que hace referencia a la necesidad de garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Es lo que también se conoce como la economía circular. Uno de los datos que os doy ahí curioso es que si, como está previsto, alcanzamos los 9.600 millones de personas en el 2050, para mantener el actual estilo de vida sería necesario equivalente a casi 3 planetas. Esto es lo que se llama la huella ecológica. En este objetivo lo que se trata es de fomentar el consumo y una producción sostenible. ¿Cómo? Pues fomentando el uso eficiente de los recursos de energía, construyendo infraestructuras que no dañen el medio ambiente, mejorando los servicios básicos, minimizando el consumo de materiales, utilizando sobre todo los materiales reciclados, eh, hacer mejores cosas con menos recursos. Hay que desarrollar campañas de sensibilización entre los consumos para que todos hagamos un consumo responsable. La producción y el consumo responsable afectan tanto al agua como a la energía, como a la comida. Un dato preocupante con respecto a la comida, por ejemplo, es que cada año se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, lo que equivale a 1.300 millones de toneladas por valor de alrededor de 1.000 millones de dólares, termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas del transporte y la cosecha. Hay 2.000 millones de personas en todo el mundo que tienen sobrepeso o son obesas.
El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las metas a las que se pretende llegar para hacer una producción y un consumo responsables? Pues son fundamentalmente 8. Todos tienen que participar en el marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenible, bajo el liderazgo de las Naciones Unidas y los países desarrollados. Hay que lograr la gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. Hay que reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y al nivel de los consumidores, reduciendo las pérdidas de alimentos en la cadena de producción, suministro, sobre todo las posteriores a la cosecha. Hay que lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de todo el ciclo de vida útil, de conformidad con los acuerdos internacionales. Hay que reducir la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Hay que alentar a las empresas, en especial a las grandes y a las transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad. Hay que promover las buenas prácticas en la adquisición pública de materiales, en las compras públicas, para que sean sostenibles, de conformidad con las políticas nacionales y, en nuestro caso, de la Unión Europea. Hay que asegurar que las personas, todo el mundo, tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. ¿Cómo se quieren lograr esas metas? Pues ayudando a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y técnica para que vayan encaminados directamente hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles, saltándose algunos de los pasos que en este tema han hecho los países desarrollados. Hay que elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, para lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo. Hay que racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico, eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo efectivamente con cada circunstancia nacional. Es decir, se debe favorecer fiscalmente el consumo de energías limpias. El objetivo número 13 es el que se refiere a la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Es cierto que se está invirtiendo muchísimo dinero en las energías renovables, prácticamente más del doble que las destinadas a los combustibles fósiles, pero se tiene que seguir avanzando en el cumplimiento de este objetivo porque el cambio climático es un problema que ya lo tenemos presente. No es un problema que se va a presentar dentro de 5 o 10, sino que sus efectos ya se están notando y que afectará. Aunque afecta a todos los países, lógicamente habrá países más vulnerables, sobre todo los que están en ciertas regiones del planeta y los que tienen menos recursos para hacer frente a ese tipo de desastres naturales. Los niveles del mar están cambiando. El clima está cambiando. La temperatura, si no hacemos nada, a finales de siglo aumentará 3 grados, con lo que será catastrófico. Pero hoy en día, afortunadamente, tenemos o estamos en disposición de acceder a tecnologías que consuman menos o que usen más eficientemente la energía, con lo que tenemos que apostar por esas herramientas para combatir el cambio climático. En este sentido, en el Acuerdo de París tomado en el año 2015, que entró en vigor en noviembre del 16, todos los países se han puesto de acuerdo para trabajar de forma multilateral para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados, porque lo que supere esa cifra, según los últimos estudios científicos, puede ser desastroso para la humanidad. En abril del 2018, 175 partes han ratificado el Acuerdo de París y con el dato destacable de que, desgraciadamente, uno de los países más contaminantes y más emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos, ha anunciado recientemente la retirada del acuerdo. El aumento de la temperatura tiene una incidencia directa en la agricultura. Por ejemplo, entre 1880 y 2012, la temperatura media, estamos hablando de
30 a 140 años, la temperatura media solo aumentó 0,85 grados. ¿Qué influencia directa tiene la agricultura? Pues la influencia directa es que la producción de cereales se reduce por cada grado que aumenta la temperatura un 5%. En la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, desde un año cálido a otro menos cálido, tiene una diferencia en la cosecha bastante sustancial. Los efectos del cambio climático se notan en los océanos a través fundamentalmente por el aumento del nivel del mar, por la acidificación de los océanos, con lo que se repercute en la producción, en el desarrollo normal de los peces. Es verdad que ya tenemos organizaciones internacionales y acuerdos para hacer frente a estos cambios, pero aquí se proponen tres metas fundamentales. Primero, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Incorporar medidas relativas al cambio climático en todas las políticas y estrategias nacionales y mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él y la reducción de sus efectos y la alerta temprana. ¿Cómo se quiere conseguir estos tres metas? Pues que implicando a todos los países en la adhesión y el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, logrando reducir sensiblemente la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente. También promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaz en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, que son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. El objetivo 14 es el que hace referencia a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. En este sentido, proteger las zonas marítimas, sobre todo las zonas marítimas pesqueras, contribuye a la reducción de la pobreza y mejora la salud de las personas, sobre todo de aquellos países pobres limítrofes con zonas costeras. La salud de los océanos, como todos sabéis, es fundamental para el mantenimiento del equilibrio climático, porque hacen que todo el mundo sea habitable. Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos, incluso el oxígeno del aire que respiramos, provienen en última instancia del mar y son regulados por este. Por lo tanto, hay que proteger esta fuente de vida. En este sentido, más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Los océanos, un dato curioso, contienen casi 200.000 especies identificadas, pero sabemos que las cifras reales pueden ser de millones. Los océanos tienen una importancia fundamental porque absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. La pesca marina emplea directa o indirectamente más de 200 millones de personas. Los espacios de mar abierto muestran que los niveles actuales de acidez han aumentado en un 26% desde el comienzo de la revolución industrial. Por tanto, para hacer frente a todos estos problemas, se han establecido 7 metas principales, que son las siguientes. La primera de ellas, como veis en el icono, es la de prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular por la producida por las actividades realizadas en tierra. Eso es principal. También hay que gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, fortaleciendo su resiliencia. El tercero es el de minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mejor cooperación científica. Hay que reglamentar la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva o a la pesca ilegal o a la no declarada
y no reglamentaria, incluso poner fin a las prácticas pesqueras destructivas, como con planes de gestión con fundamento científico. Hay que conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas de conformidad con el derecho internacional. Hay que prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y a la pesca excesiva y eliminando subvenciones a la pesca ilegal no declarada. Hay que aumentar sobre todo los beneficios económicos de los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados eh, para proteger los recursos que obtienen del uso sostenible de los recursos marinos mediante una gestión sostenible de la pesca, la acuicultura. Para que veáis de alguna forma la importancia que se le da a este objetivo, muchos de los objetivos o de las metas que os he anunciado, el horizonte temporal de cumplimiento no estaba en 2030, sino que era en 2020 cuando se quería llegar a esas metas. Es decir, estamos hablando de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron en el 2015, por tanto se estableció un horizonte de 5 años para cumplir estos objetivos. ¿Cómo se quieren cumplir esas metas? Pues aumentando los conocimientos científicos, desarrollando la capacidad de investigación, transfiriendo tecnología marina, teniendo en cuenta la comisión que existe al respecto. Hay que facilitar el acceso de pescadores artesanales a los recursos marinos y a los mercados. Hay que mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional. Es decir, que todo esto, los océanos, al ser en la mayoría de sus zonas un bien internacional, hay una convención que es la que regula todo el tema de la explotación y del uso de este recurso. El objetivo número 15 es el que hace referencia a la necesidad de proteger los ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Tenéis que saber que hay 1.600 millones de personas que dependen de los bosques para su subsistencia. Como ya hemos visto en las anteriores diapositivas, el 300% aproximadamente de la superficie terrestre está cubierta por los bosques, y con lo que estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población. Actualmente 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la degradación persistente en la zona árida está provocando además la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. Solo un 15% de las tierras boscosas están bajo protección. Hay que luchar contra la caza furtiva y el tráfico ilícito de fauna silvestre, de la vida silvestre. De las 8.300 razas de animales conocidas, por ejemplo, el 8% está extinto y el 22% está en peligro de extinción. Más del 80% de la dieta humana está compuesta por las plantas, para que veáis un poco lo fundamental de proteger la biodiversidad. ¿Cuáles son las metas que se proponen dentro de este objetivo? Pues son principalmente 9. Ahí os destaco a ellas, que son la de conseguir, no hasta 2030, sino ya en 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y su servicio, en particular bosques, humedades, montañas y las zonas áridas. Hay que promover la puesta en práctica también de aquí a 2020, es decir, estamos hablando de 2015, de la gestión sostenible de todos los tipos de bosque, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y reforestación a nivel mundial. Hay que luchar
contra la desertificación. Ya vimos que hay una convención que se creó a partir de la Cumbre de Río de lucha contra la desertificación. Hay que rehabilitar las tierras y los suelos degradados. Hay que asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida la diversidad biológica, para mejorar la capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Hay que adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, deteniendo la pérdida de biodiversidad. Hay que promover una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Hay que adoptar medidas para poner fin a la caza furtiva y al tráfico de especies protegidas, tanto de flora como fauna. Hay que adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir fuera de su hábitat natural, lógicamente, y reducir significativamente su efecto en los ecosistemas terrestres de los que no son naturales. Hay que integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales. ¿Cómo se quieren hacer frente a estos 9 metas? Pues movilizando y aumentando los recursos financieros procedentes de todas las fuentes, movilizar recursos considerables para financiar la gestión forestal sostenible, los bosques son para todos, y aumentando el apoyo mundial en la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies, incluso aumentando la capacidad de las comunidades locales para perseguir oportunidades de subsistencia sostenible con la protección de esa biodiversidad. La mayoría de estos objetivos se deben conseguir en el seno de sociedades justas. Como dice el objetivo 16, hay que promover sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y construyendo a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Teniendo en cuenta el carácter urbano que va a tener la población de aquí a 2050, hay que avanzar en el cumplimiento de este tipo de sociedades. Hoy en día la violencia, sobre todo la tasa de homicidio en países del África subsahariana, en Asia y América Latina son bastante altos, por lo que hay que ir a una pacificación de estas sociedades. Este tipo de violencia está ligado en muchos de los casos a la corrupción, el soborno, el robo, la evasión impositiva, por lo que hay que luchar contra ese tipo de lacras. Estas sociedades se quiere conseguir principalmente alcanzando 10 metas principales. Las 10 metas principales las desarrollo en este icono y tienen por objetivo reducir las formas de violencia y las corrupciones y la correspondiente tasa de mortalidad, poner fin al maltrato, la explotación, la trata en todas sus formas, la violencia y la tortura contra los niños, promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional, garantizando el acceso gratuito de la justicia en condiciones de igualdad, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortaleciendo la recuperación y la devolución de activos robados, lucha contra las formas de delincuencia organizada, reduciendo la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas, representativas que respondan a las necesidades que se presenten, ampliar y fortalecer la participación de todos los países en el desarrollo de instituciones en la gobernanza mundial, no solamente de los países ricos, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimiento que en algunos países todavía no está desarrollado, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad, eso sí, con la tradición jurídica de cada país. Estas metas, ¿cómo se quiere conseguir? Pues fortaleciendo las instituciones nacionales pertinentes, cooperando internacionalmente, sobre todo con los países en desarrollo, y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Por último, el objetivo 17 es el que hace referencia a el cumplimiento de todos los objetivos anteriores, como fortaleciendo los medios de implementación y revitalizando la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Es verdad que se han hecho avances con respecto a la cooperación comercial
pero se deben seguir avanzando en las alianzas de carácter internacional para financiar la ayuda dirigida a los refugiados, los países donantes. Se tienen que hacer alianzas para prestar servicios fijos masivos, que son de coste muy elevado. Hay falta de censos de población y vivienda necesarios para dar servicios a todos los necesitados. Todo este tipo de colaboración no solamente debe ser responsabilidad del sector público, sino que hay que intentar movilizar los recursos del sector privado para el cumplimiento de los objetivos también del desarrollo. Para conseguir estos objetivos se proponen fundamentalmente una serie de metas que se hacen referencia, por ejemplo, a las finanzas, a la tecnología, a la creación de capacidades, al comercio y a cuestiones sistémicas referidas a la alianza entre múltiples interesados, a la vigilancia y la rendición de cuentas. Son principalmente 19 metas que hacen referencia a que hay que movilizar más recursos internos para apoyando a los países en desarrollo. Hay que velar porque los países desarrollados cumplan sus obligaciones de aportar el 0,7% mínimo del PIB en asistencia a los países en vía de desarrollo y entre el 0,15 y el 20 a los países más necesitados. Hay que buscar fuentes de financiación, hay que ayudar a los países en desarrollo para lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas. En materia tecnológica hay que mejorar la cooperación regional e interregional, internacional norte-sur, sur-sur. Hay que promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en vías de desarrollo en condiciones favorables. Hay que constituir un banco de tecnología para apoyar la capacidad de materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados. Hay que aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaz y específica en los países más necesitados para implementar los objetivos de desarrollo sostenible. En el comercio, ¿qué debemos hacer en el comercio? Promoviendo sistemas de comercio multilaterales, universales, con normas justas, sistemas abiertos, no discriminatorios. Hay que aumentar las exportaciones de los países en desarrollo hacia los países desarrollados que deben abrir su mercado. Hay que garantizar el acceso a los mercados libre de derechos o contingentes, libre de derechos arancelarios o de contingencia de manera duradera para todos los países para que puedan planificar sus infraestructuras y su comercio en ese sentido. Hay que aumentar la estabilidad macroeconómica mundial. Hay que mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo. Hay que mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y complementarla con alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimiento, especialización, etc. Hay que promover la construcción de alianzas eficaces en la esfera pública, público-privada, la sociedad civil y hay que mejorar la creación de capacidades prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños estados insulares, para que estos aumenten significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad, desglosados por ingresos, sexo. Es decir, tenemos que tener la información necesaria incluso de aquellos países que no tienen la capacidad suficiente para proporcionar. Hay que ayudarles en este sentido. Hay que aprovechar la iniciativa existente finalmente para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el Producto Interno Bruto y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo. Como veis, son objetivos muy ambiciosos que se propone toda la humanidad y que va a ser difícil de cumplir, pero la única forma de lucha contra el cambio climático es a través de la cooperación internacional. Y esa cooperación internacional, lógicamente, debe ser auspiciada por las Naciones Unidas. Por último, y como ya hemos visto, los 17 objetivos, ya lo comentamos en su momento, lo reitero aquí, se estructuran en 5 esferas o ejes de importancia que tienen como núcleo esencial el primero las personas, el segundo el planeta, el tercero la prosperidad, el segundo la paz y el cuarto la paz
y el quinto las asociaciones. Es decir, hemos pasado de un triángulo de desarrollo sostenible a un círculo en que se ponen de manifiesto 5 sectores en los que focalizar los objetivos de desarrollo sostenible.